Señor, tempranito, reconociendo su poder y su gracia. En mis casi 40 años de vocación pastoral, he utilizado mucho el Salmo 5, particularmente el versículo 7, porque como que recoge de manera muy gráfica, concisa, pero muy práctica, lo que es dar gracias al Señor. El Salmo 5 dice, entre otras cosas, que es muy hermoso, pero dice en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré a tu casa y adoraré hacia tu santo templo. Yo he predicado como 3 o 4 veces de esa particular frase, porque es que yo me imagino al salmista, a David, cuando quiere entrar a adorar a Dios y dice, por la abundancia de tus misericordias, voy a entrar en tu casa. Y que yo me lo imagino antes de entrar por esas escaleras, buscando en el cielo, en la mente, en la imaginación, las bendiciones que Dios le ha dado, que revolotean alrededor de él. Y como si fueran palomas, él agarra una, vente conmigo bendición, vente conmigo bendición, vente bendición. Y comienza a hacer un inventario de aquellas cosas que Dios le ha permitido. Y con esas palomas, con esas bendiciones, con esa abundancia de misericordia, es que entra a la casa de Dios a adorar. Es decir, que cuando él llega al santuario, llega repleto, su corazón, su mente, su pensamiento, está repleto de bendiciones. Muy pocas veces mencionamos aquellas cosas que no se dan. Y las cosas que no se dan también son bendiciones. Porque si se dieran, no vendrían a ser para beneficio de nuestras almas. Muy pocas veces he escuchado yo personas dar gracias por tal o cual situación. Entonces, debemos tener cuidado con nuestros testimonios que son un poco enajenantes. Siempre son testimonios victoriosos, siempre son testimonios de que Dios nos libró de esto, de que Dios me libró de esto. Y muchas veces lo que nos hace estar agarrados del Señor, muchas veces lo que nos hace estar en paz con el Señor, muchas veces lo que nos hace sentir la gloria de Dios derramada en nuestra vida es precisamente los contratiempos y las dificultades. Y en ese sentido tenemos que madurar. Ahora estamos aquí en esta mañana motivados por un sentimiento. Quiero dar gracias al Señor por Zaida. Zaida, todos los domingos, ese es su ministerio, traer la botellita de agua al pastor. Gracias, Zaida, doy gracias al Señor por ti. Estamos aquí motivados por un sentimiento. Y un sentimiento no es otra cosa que la acción, que el resultado de percibir una sensación. Eso es lo que define un sentimiento. La acción o resultado de percibir una sensación. El sentimiento, mis hermanos y mis hermanas, es una respuesta a un estímulo. Nosotros no lloramos por llorar. Nosotros no nos reímos por reír, a menos que uno esté loco. Y ese sentimiento fue el que provocó que Zaqueo, que estaba ya encaramado en aquel sicómoro, porque era bajito como su pastor, y no podía ver al Señor, y se encaraba en aquel sicómoro. Y aquel sentimiento de bajarse del árbol y arrancar a correr como loco, decirle a la mujer, mujer, prepárate la mejor comida, mujer, arregla la mesa, que tenemos un invitado especial. ¿Y qué provocó en Zaqueo esa acción? Que Jesús lo llamó por su nombre cuando los demás lo llamaban pillo, porque Zaqueo era publicano y era un ladrón. Pero el Señor fue el único que le llamó por su nombre, Zaqueo. Sentimiento fue lo que hizo posible que aquella mujer
en Juan capítulo 12, versículo 13, irrumpiera en una reunión de hombres, algo insólito en aquel entonces, que lavara con sus lágrimas los pies del Señor y los ungiera de aquel perfume de nardo puro, que nos dice la palabra que toda la casa se llenó del aroma de aquel perfume. ¿Por qué hizo eso? Porque le fueron perdonados todos sus pecados y sintió no la sensación de un prostíbulo, sino el amor puro, el amor limpio, el amor noble de alguien que la amó sin pedir nada a cambio. Sentimiento fue lo que provocó que de los 10 que narra Lucas en capítulo 17, versículo 15, solo uno de ellos vino a darle gracias. Dice la palabra que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, pero no volvió como cualquier cosa, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, menciona Lucas, para entender que ni tan siquiera era de la fe, que ni tan siquiera era de la iglesia, que ni tan siquiera era de la religión, era alguien proscrito, era alguien odiado, era alguien que a nadie le hacía caso porque era samaritano, y ese que no era ni cristiano, actualizando obviamente, ni religioso, ni judío, ese fue el único que vino a darle gracias a Dios. Aleluya. Sentimiento fue lo que mostró aquel cojo al lado de la puerta la hermosa, cuando en Hechos capítulo 3 versículo 9 leemos que Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fue sanado. Y esa sanidad necesitó que Pedro y Juan le dieran la mano para levantarlo. ¿No han notado ustedes ese detalle? El detalle de cómo necesitamos nosotros, para que se dé el milagro, tenderle la mano a la gente. Porque no son cosas automáticas ni mágicas. Es un proceso. Y ese hombre que estaba allí cojo, inválido, no solamente salta y canta, sino que dice, y entró con ellos en el templo, que es una manifestación de solidarizarse, y no solamente eso, de alabar a Dios. Sentimiento el de Ana, que era estéril, y pide a Dios un hijo, y le nace un niño a quien llamó Samuel, que quiere decir por cuanto se lo pedía a Dios. Y dice la Biblia que como agradecimiento a Dios lo llevó al templo, en primera de Samuel capítulo 1 versículo 26, y le dice al sacerdote: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando y tú pensabas que yo estaba borracha, y por este niño oraba y Jehová me lo dio, Jehová me dio lo que pedí, ahora me toca a mí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por eso presentamos nuestros hijos al Señor y los consagramos, y a partir de esa presentación Dios pone un sello de amor sobre cada uno de tus hijos. Por eso no nos cansemos de reclamar la paz de nuestros hijos, no nos cansemos de reclamar la presencia de Dios en sus hijos,
porque los hemos presentado. Es maravilloso, mis hermanos, buscar en la Biblia tantas muestras de amor por medio de un sentimiento. ¿Saben cómo se llama ese sentimiento? Ese sentimiento se llama agradecimiento. Por eso estamos aquí. Antes de que los nativos y los dueños de la tierra, que hoy se le llama Norteamérica, recibieran a aquellos emigrantes expatriados de Inglaterra y de Holanda y le ofrecieran comida. Antes de eso, y antes de reconocer cómo Dios bendijo a aquellos peregrinos, ya el pueblo de Dios todos los días daba gracias. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no marcar este día como la gran cosa, en el sentido, para el cristiano, mire, todos los días son días de acción de gracias. Todos los días son de acción de gracias. Pero hermanos queridos, es maravilloso ver en la palabra del Señor cómo por medio de ese sentimiento de agradecimiento, o sea, agradecer proviene del latín y tiene un prefijo a. A, en gramática, cuando precede a la palabra que sea, quiere decir hacia, adelante. O sea, cuando decimos agradecer, ese prefijo a quiere decir adelante. Y agrade quiere decir gracia. Entonces es que vamos hacia adelante, y el sufijo, lo que termina la palabra, es ser, implica proceso. En otras palabras, cuando agradecemos, no es cuestión de decir gracias. Gracias es un proceso hacia adelante. Es un sentimiento manifestado en una acción que entendemos que debe ser constante. Agradecer es un sentimiento de gratitud y es un proceso, y proceso significa marchar adelante, marchar. Ahora, todos los ejemplos bíblicos percibieron, todas estas personas, todos estos personajes percibieron, sintieron, palparon, vivieron una bendición y no se quedaron con esa bendición, sino que reaccionaron a ello. Definitivamente se sanaron los dolores, se solucionaron los problemas, pero no se quedaron en esa etapa. La Biblia nos dice que reaccionaron a ello, y ese es el agradecimiento. ¿Y cómo reaccionan? Nos dice la palabra que ellos dieron, que ellos se expresaron, que ellos se movieron, que ellos actuaron en un proceso de marcha, como el loquito de Zaqueo, que corriendo para llegar a su casa a prepararse para el encuentro con el Señor, y parte del proceso de agradecimiento dice: de a partir de ahora voy a dejar de estar cobrando lo que no debo cobrar, y a todos aquellos que he defraudado les voy a dar y les voy a multiplicar. Dios mío, si los políticos de este país hicieran lo mismo, Puerto Rico hace rato saldría de la crisis. Todas las carreteras estarían bien asfaltadas, las escuelas estarían preciosas. Necesitamos que los políticos de este país se conviertan en Zaqueo y que tengan un proceso de encuentro con el Señor, para que devuelvan todo aquello que se han llevado y este país venga a resurgir nuevamente. La Magdalena, María, porque venía de un lugar llamado Migdal, por eso es que se llama Magdalena, Migdal. ¿Pero y qué era Migdal? Migdal era un campamento militar, y en aquel entonces las mujeres no participaban en el servicio militar. Si esa mujer estaba allí, era para entretener a los hombres, y en ese entretenimiento se quedó sin alma.
En ese entretenimiento se quedó desvalorada. Era un flaco pellejo inmundo. Pero Jesús la tocó. Y al sentir cómo 7 demonios salían de su persona y era liberada, eso la hizo sentir livianitita, caminar por las nubes. Se sintió libre y se dio cuenta lo lindo que era ser limpia de corazón. Se armó de valor para entrar en ese proceso de la gratitud, y no importaron los hombres y lo que dijeran o las consecuencias, pero fue y derramó sus lágrimas de los pies del Señor, secó con su cabello y perfumó los pies del Señor. Eso es gratitud. El cojo que dice la Biblia, si usted lee en el libro de los Hechos, que lo traían. Ese cojo estaba frente a la puerta de la Hermosa. Lo traían, es decir, lo ponían allí para pedir. Hermanos, esa era una mafia. Una mafia que ponía a los cojos y a los mancos a pedir allí. Los utilizaba y a la tarde al recogerlo le decían: ¿cuánto recogiste? Venga ese dinero para acá. Te vamos a cobrar el Uber, el delivery. Pero hermanos, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo a través de Pedro dice la palabra que lo restaura. Y por eso es que baila y salta. Y por eso es que alaba a Dios. Y afirma en el versículo 9 que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso quiere decir testimonio. Dios hizo el milagro. Dios le arregló las piernas. El mejor ortopeda del mundo es Él. Pero Él no se quedó callado. Él se levantó, saltó de alegría, alababa a Dios. Y afirma el versículo 9 que todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Ana, de vientre seco y de una floja esperanza, no habían ginecólogos, no había fertilización in vitro, y de aquella floja esperanza que se trocó en llanto y súplica, honra su palabra cuando Dios le concede el milagro y fue agradecida. Ella cumplió su palabra y dedicó a su amado hijo al servicio de Dios como una muestra de gratitud a Dios. El salmista en el Salmo 103 hace un recuento de cómo Dios lo bendice y cómo Dios le da una orden a su alma. El salmista se enfrenta y le dice a su alma: alma mía, que quiere decir conciencia mía, pensar mío, recuerdo mío, razonar mío, sentimiento mío, porque es muy bonito hablar del alma, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Usted puede estar 1000 años hablando del alma y hasta que no defina lo que es el alma, no va a implementar y no va a hacer nada con el alma. El alma es el sentir, es el pensar, es la conciencia, es todas aquellas cosas que le componen a ustedes espiritualmente. Y el salmista le dice al alma: te ordeno que no hagas otra cosa que no sea bendecir a quien me ha dado tanto. Y no solo el alma, porque luego después dice: y todo lo que soy, y todo mi ser, bendice su santo nombre. En otras palabras, es un proceso en marcha, un proceso hacia adelante en la acción de ser agradecido. Él hace un inventario. Él dice: Él me perdona
Él me perdona. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hace un inventario de sus bendiciones espirituales, porque solo Dios puede perdonar. Él hace un inventario y se da cuenta que es Dios quien lo sana. Esa es la bendición física, el que sana todas tus dolencias. En ese inventario también piensa y se da cuenta que es Dios quien lo saca de los aprietos materiales. Y antes de eso es quien lo saca de la fuerte depresión. Cuando dice, es aquel que rescata del hoyo tu vida, es aquel que sana tus dolencias, es aquel que te corona de favores materiales, es aquel que sacia de bien tu boca. En otras palabras, Él ha aprendido a hablar lo bueno. Él no se cansa de agradecer a Dios. Muy a menudo nosotros somos ingratos con Dios. En tiempo de necesidad nos agarramos a su cota y no le queremos soltar. Somos los más fervientes cristianos del mundo. Buscamos su presencia y esa presencia inunda nuestra vida y sentimos la bendición de la cual yo le estoy hablando, de que muchos testimonios son de fiesta y me sanó, pero cuando la enfermedad está, yo también siento la presencia de Dios que me bendice y me da paz. Pero cuando estamos en esas situaciones difíciles no le queremos soltar. Pero pasa la crisis ¿y qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Menos mal que Él no se olvida de nosotros. Miren, hermanos, ya ni siquiera se da gracias por la comida. Y hasta nos olvidamos que Dios nos dio su alma toda. Dios se desprendió de su alma toda al enviar a su Hijo a salvarnos. En muy pocas oraciones he escuchado que le demos gracias a Dios por la salvación. Estamos enfocados en nuestras necesidades. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer como Zaqueo, porque Él también nos llamó por nuestro nombre y ha querido morar en nuestra casa. Estábamos encaramados en nuestro particular sicómoro y Él nos dijo, bájate de ahí, que es necesario que yo sea parte de tu vida. Tenemos que hacer como la Magdalena, porque cuidado que el Señor nos ha sacado no 7, sino legiones de demonios del alma. ¿Cuándo vamos a perfumar sus pies? Porque es muy lindo ver la historia truculenta. 7 demonios, le salieron de la mujer, cayó patas arriba, botó espuma por la boca. Hay gente todavía que en su ignorancia piensan que los ataques epilépticos son demonios. Usted no tiene idea cuántos demonios Dios le ha sacado a usted de su vida, de su mente, de su pensar. Y vea a esa pobre infeliz. Le sacaron 7 demonios. 7 demonios es poquito con lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuándo vamos a perfumar sus pies? Hacer como el leproso sanado que volvió a darle gracia. La gente no vuelve. La gente no vuelve. Nuestro culto de oración los lunes en la noche espera que muchos sanados regresen. Pero se inventan cualquier cosa para no venir. Tenemos que ser como el cojo, saltar de alegría. Tenemos que ser personas de palabra como Ana, que cumple lo que le prometemos a Dios. Sí, Pepe, ¿no tiene usted idea del dolor de cabeza
que tenemos cuando se nominan personas aquí para tal o cual puesto en la iglesia y después no aparecen nunca y dejan a los niños solos y llegan tarde y después se preguntan, ¿dónde está la niñez aquí? Donde debiera estar si tú ocuparas tu lugar. Sí, Pepe. ¿No saben ustedes cuánto disloca el que yo no cumpla con mi compromiso tal y cual se lo prometí al Señor? En otras palabras, y con esto termino, ser agradecidos es un sentimiento muy noble, es un proceso, pero más que eso, es un estilo de vida. No hay de otra. Es algo que se cultiva y tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Hay gente que tiene una capacidad extrema para criticar, para ver lo malo. Y hay otros que tienen una excelente y amorosa y maravillosa capacidad para ver en medio de las situaciones difíciles cómo Dios les bendice. ¿Cómo es usted? ¿Quién es usted? Vamos a salir de aquí agradeciendo a Dios, primeramente, y a todo el mundo. Don Lito Peña compuso un poema llamado Gracias Mundo, que lo cantó por primera vez Ruth Fernández. Hermoso. Claro, es bien fácil darle gracias al mundo, porque el mundo es algo realmente, pero el mundo se compone de gente. Y el detalle es que nosotros podamos agradecer a la gente que nos ayuda, a la gente con quien intercambiamos nuestras experiencias. A esos es a los que tenemos que agradecer. Mire, es bien fácil venir aquí a decirle gracias a Dios. ¿Y qué usted hace con eso? ¿Qué usted hace con decirle gracias a Dios? O sea, vamos a dejarnos de chiquita. El agradecimiento a Dios se da como estos hombres y mujeres que yo he mencionado aquí, que lo hicieron realidad con sus manos, cada uno como pudo hacerlo, le dio gracias al Señor. Así es que llenémosle con la alegría de valorar a todo aquel con quien nos topemos, a todos, al cartero, al policía, al que barre, a todos. Yo les voy a pedir a mis hermanos que están atrás que me ayuden. Hay unos papeles amarillitos pequeñitos que están ahí, con eso vamos a terminar. Y yo les voy a entregar a ustedes un pequeño papel amarillo que lo que dice es: en esta maravillosa mañana que tú nos has dado, Señor, yo te agradezco por. Y ahí usted va a escribir algo, una frasecita. Eso en la esperanza de que este próximo año podamos ser más, verbalizar más las bendiciones que Dios nos da. Que podamos no solamente quedarnos con esa bendición, sino compartirla con otros. En su trabajo, lo que hemos dicho aquí, cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas, nos ha bendecido. No solamente es en la iglesia, es en su trabajo, es en la conversación con sus amigos, cómo Dios me ha bendecido, cómo gracias a Dios. Como a veces le preguntan a usted es cristiano? ¿Por qué lo sabe? No, por la manera en que saluda. ¿Y cómo yo te saludo a ti? Bueno, usted me dijo Dios te bendiga. Y uno no se da cuenta, porque es parte ya de uno. ¿Verdad que sí? Y así debe ser. Les voy a entregar, estamos entregando rapidito. Y en un santiamén, rapidito, hay también lápices por ahí. Y vas a poner una palabrita, una expresión. Esa expresión es, dígala con el corazón. Acuérdese del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Y en medio de esa bendición escriba ahí: escríbala. Escríbala. Escríbala.
Y cuando la escriba, no tiene que ponerse de pie, no tiene que traerla al frente, no la vamos a quemar en un zafacón ahí, nada de eso. ¿Usted sabe lo que va a hacer con eso? Como dice Deuteronomio, y estas palabras que hoy pongo en tu corazón, ponlas en tu frente, ponlas en tu mano, guárdalas en su cartera, guárdalas en su cartera. Y cada vez que usted abra su cartera, vea ese papel amarillito y dice, ay, mira la bendición mía aquí. ¿Ah? Escríbala, póngala en su cartera. Amén. Bueno, pues usted sigue escribiendo las bendiciones de Dios, que ya yo terminé mi predicación. Dios les bendiga.